las consecuencias de la T, ¿sí? Entonces no lo vamos a ver. Entonces lo que sí voy a aprovechar es explotar los dos primeros, o los tres primeros puntos. Entonces eso es lo que se va a hacer. Ahora, si nos da tiempo, como tenemos una tanda de ejercicios, ¿sí? Yo lo había resuelto los más difíciles, que los he subido al Classroom. Entonces, me gustaría que hagamos una lectura para ver cómo más o menos se hace matemáticas, digamos, o qué es una variedad. Quisiera que esa parte, antes de entrar a variedades riemannianas, esté más clara. Entonces, una vez hecho esto, vamos a terminando lo que es transformaciones de Lorentz. Lo que sigue es mecánica de la teoría de la relatividad especial. Entonces, lo vamos a ver en la siguiente. Terminando eso, después de eso sigue lo que es variedades de Riemann, ¿sí? Eso quedaba pendiente antes de ver lo que es teoría general de la relatividad. Y luego de ahí recién empezamos con teoría general, ¿ya? Entonces eso va a ser. Entonces el cronograma de hoy día, en comparación a lo que le he presentado, va a ser distinto, ¿sí? Entonces lo voy a presentar. Entonces... ya, entonces empezamos. Entonces, primeramente, lo que vamos a ver son los preliminares. Vamos a ver algunas definiciones básicas de la física, ¿sí? Vamos a un poco aclarar el vocabulario. Entonces, la clase de hoy va a ser vamos a hacer más física que matemáticas, ¿ya? Entonces, va a ser un 20% matemáticas, que siempre es útil, y un 80% vamos a hacer física. Entonces, el paradigma de pensamiento es distinto, ¿no? La forma en cómo uno aborda el conocimiento es diferente a cómo uno hace matemáticas. Entonces, lo que quiero que quede claro es que en matemáticas las cosas generalmente se hacen de forma lineal. Es decir, yo tengo un teorema, una serie de axiomas, y empiezo a ir demostrando y yendo de forma lineal. O sea, no me puedo saltar de un teorema a otro sin haber visto los conceptos previos. En física es un poco diferente esto. Entonces, en física sí se me permite hacer eso. Yo puedo agarrar conceptos tanto de la mecánica clásica con los resultados de la mecánica clásica, agarrar con los resultados de la mecánica estadística y ver qué sucede. Entonces, generalmente, el abordaje de la física se podría decir en paralelo, ¿no? O sea, se puede agarrar cosas, prestar conceptos de diferentes áreas, independientemente, no interesa, o sea, que el conocimiento sea de forma lineal, como en matemáticas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, hay una cierta tolerancia respecto a los conceptos en las cuales yo puedo prestarme de otras áreas de la física, ¿ya? Entonces, eso es la diferencia, una de las diferencias, ¿no? Entre los dos paradigmas de conocimiento entre la matemática y la física. Entonces, bueno, empezamos, ¿ya? Entonces, sí, seguía. Entonces, luego vamos a ver el espacio-tiempo de Minkowski. Habíamos hablado en la anterior sesión del espacio de Minkowski, pero esta vez vamos a agregarle postulados, ¿ya? Vamos a agregarle en sí 5 postulados, 2 postulados matemáticos y 3 postulados físicos. Vamos a ver la diferencia entre, digamos, lo que hemos visto en la relatividad especial y vamos a ver qué sucede y pues vamos a ver algunas diferencias, ¿ya? Luego vamos a ver lo que es transformaciones de Lorentz, ¿sí? Aquí el caso más particular es la transformación de Lorentz en una dimensión. Y posteriormente, en la siguiente sesión, hay que probar que toda transformación de Lorentz es una composición de transformaciones de Lorentz simples. Entonces, una transformación de Lorentz general resulta ser, en sí, se va a probar que es un grupo. Entonces un grupo, sabemos que un grupo es cuando hay un operador que es cerrado, que admite primero inversa, admite neutro y que es asociativo, ¿ya? Eso es un grupo. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, nos vamos a dar una transformación de Lorentz y esa transformación de Lorentz no es más que una composición básica de transformaciones de Lorentz simples en una dimensión, ¿no? Entonces eso vamos a probarlo más adelante. Ya, empezamos. Entonces, vocabulario básico de la física. Quiero saber qué es un postulado primero, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, simplemente voy a leer y quizá dar un ejemplo que otro. Entonces, dice, un postulado es una proposición que se asume como verdadera sin necesidad de verificación, lo que habíamos dicho, ¿no? Que se utiliza
como un punto de partida para la construcción de una teoría o sistema. Ahora, aquí dice sin necesidad, no necesita ser verificable, ¿sí? No necesariamente. Un principio es una proposición general que guía la comprensión y el desarrollo de una teoría o un conjunto de fenómenos. Los principios suelen ser afirmaciones fundamentales que se utilizan como base conceptual para interpretar y explicar ciertos aspectos de la realidad. Ok, entonces los principios, a diferencia de los postulados, surgen, por ejemplo, de experimentos mentales, ¿sí? Surgen de consideraciones empíricas, o pueden ser experimentos mentales, pero que nos ayuda a entender algo, o sea, se basa en algo, digamos, ¿no? Los principios. En cambio, los postulados no vienen de ahí, vienen generalmente de algo que aceptamos como cierto, que posteriormente debe verificarse, por supuesto, ¿no? Debe estar más adelante sujeto a verificación, pero en el desarrollo de la teoría no, la aceptamos como ciertas, ¿sí? Esa es la diferencia entre un principio y un postulado. En cambio, diré un principio y un postulado. Un principio y un postulado. Un principio en sí hace un constructo a partir de experimentos mentales o situaciones empíricas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es una ley científica? Bien, una ley científica es una afirmación general, ¿sí? Que describe irregularidades o patrones observados en la naturaleza. Las leyes científicas son enunciados que resumen observaciones repetidas y consistentes que mantienen en situaciones específicas. O sea, no es que la ley científica sea una verdad, sino que el rango de alcance predictivo y explicativo en la naturaleza es general, digamos. Ejemplos, ley de conservación de la materia. O sea, los químicos utilizan bastante esta ley, ¿no? Para hacer su estudio de ellos. Pero más sin embargo, o sea, tiene alcances eso, ¿no? ¿No? Entonces, eso está dado, digamos, bajo ciertas condiciones. En reacciones nucleares, digamos que eso falla, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tiene un alcance predictivo bastante amplio una ley, ¿sí? No es que sea una verdad absoluta, en ese caso, ¿ya? So, Bien, entonces, ¿qué es una teoría física? ¿No? Dice, una teoría física es un marco conceptual y matemático que se desarrolla para explicar y predecir y comprender los fenómenos de las leyes naturales del mundo físico. Las teorías físicas son construcciones científicas que se basan en observaciones y experimentos. Esa parte es importante. Ese es el paradigma de la física, observación y experimentación, pruebas empíricas, ¿no? Y que buscan proporcionar una descripción sistemática y coherente de cómo funcionan los elementos fundamentales del universo, ¿sí? Entonces, en una teoría nos podemos prestar de varias herramientas, ¿no? Constructos conceptuales. El que más nos se presta es de la matemática, ¿verdad? ¿Sí? Otros constructos pueden ser diagramas, no sé, algo, o sea, o digamos, situaciones, o para expresar un concepto, un diagrama, un gráfico, ¿no? ¿No? Entonces, construcciones conceptuales, no necesariamente la matemática, ¿sí? Entonces, nos ayuda a explicar algún fenómeno, esos constructos que sirven para la física. Ahora, una teoría matemática es un conjunto coherente de axiomas y definiciones y reglas lógicas que se utilizan para estudiar y entender un área particular de la matemática. Las teorías matemáticas son estructuras formales y abstractas que permiten explorar conceptos, propiedades y relaciones dentro de un dominio específico de las matemáticas. Entonces, la cuestión en la matemática no necesariamente tiene que aplicarse a situaciones reales o situaciones físicas, no, sino que son constructos puramente conceptuales, nada más. Ya, ¿qué es un formalismo en física? ¿Sí? Entonces, un formalismo en física se refiere a un enfoque estructurado y matemático para describir y tratar fenómenos físicos y teorías científicas. Esto implica que el uso riguroso de definiciones, axiomas, ecuaciones y reglas lógicas para expresar conceptos y relaciones de manera precisa y coherente. El formalismo busca establecer un marco matemático sólido que permita derivar resultados de manera sistemática y lógica. Entonces, eso es el formalismo. O sea, quiere decir, las reglas de inferencia que hay dentro de una teoría física, no de una matemática, ¿no? O sea, en una matemática siempre hay, pero me refiero a esto dentro de una teoría física, ¿ya? Entonces, cuando decimos que una teoría física es más formal que otra, vamos a comparar una teoría física, ¿sí? Con otra teoría, o sea, con una misma teoría, pero cuando decimos que esa misma teoría con respecto a otra es más formal que otra. Vamos a decir que una teoría física es más formal que otra,
o sea, ¿a qué se refiere cuando se refiere a su rigurosidad y a la estructura matemática con la que está formada una teoría? Una teoría física más formal generalmente implica que está basada en una estructura matemática más sólida y detallada, con un enfoque claro en definiciones precisas y axiomas explícitos y reglas de deducción bien definidas. En otras palabras, una teoría formal suele tener un marco matemático más detallado y coherente. Bien, sin ir muy lejos, a ver, por ejemplo, en la mecánica clásica, ¿no? Entonces, hoy en día hay tratados que, digamos, podemos verlo, o sea, la mecánica clásica, ¿no? Que es un sistema o es una teoría que podemos verlo en diferentes niveles. Bien, nosotros podemos implementar otro tipo de constructos matemáticos o bien simplemente quedarnos con la parte, con lo que hemos aprendido, o sea, en los primeros semestres, ¿no? Son equivalentes, eso no quiere decir que uno es mejor que otro. Ambos deben predecir lo mismo, ¿sí? Pero la cosa es que en una teoría, o sea, en un constructo más formal, hay definiciones matemáticas más precisas. Se las presentan a los objetos de forma más precisa. Por ejemplo, a ver, cuando hablamos nosotros digamos, de velocidad, ¿sí? Simplemente podemos verlo y como un límite, ¿sí? Y podemos quedarnos hasta ahí, ¿no? Otro puede decir, no, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la diferenciabilidad, digamos, ¿no? O sea, en una trayectoria, ¿no? Entonces son cuestiones ahí que ya aparecen y pues en ese caso ya es más formal la teoría, ¿eh? Entonces, pero el objetivo aquí es que deben explicar un fenómeno o un hecho o un evento, digamos. Bien, ¿qué es relatividad? A ver, relatividad es más un concepto filosófico, primeramente, ¿sí? Es más un concepto filosófico que físico, primeramente, ¿sí? Una teoría relativista es una teoría que toma en consideración la noción de relatividad, es decir, la idea de que propiedades y relaciones de objetos pueden ser evaluadas en relación con su contexto en comparación con otros objetos. Bien, entonces, en lugar de tener un significado absoluto y fijo por sí mismos, las teorías relativistas reconocen la importancia de la perspectiva y el marco de referencia al interpretar fenómenos en conceptos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo a partir de un evento, acceder a una verdad, ¿sí? Y otro observador puede acceder a ese mismo evento, otra verdad. Entonces, eso no quiere decir que ambos estamos equivocados, ¿no? Sino que yo, dado mis condiciones, yo puedo acceder a medir o a observar una verdad en un evento. El otro observador o sea, puede ver ese mismo evento desde su perspectiva y tener su propia verdad, ¿sí? Entonces, a eso se refiere una teoría relativista, quiere decir cómo se relacionan, digamos, esas verdades, ¿sí? En general, en filosofía se habla de esto, ¿no? ¿Cómo relacionan estas? O qué argumentos pues, hay para que ambas observaciones, o sea, sean equivalentes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí se habla, cuando nosotros hablamos de teoría relativista física, cuando, qué pasa si, cuál sería la relación que uno mide, o sea, que uno mide un evento, ¿sí? Y el otro observador que mide en otras condiciones otro evento, y cuál sería la relación entre ambas mediciones. Entonces, eso sería una teoría física, ¿no? En general. Por supuesto que ha habido teorías físicas, ¿sí? No solamente la relatividad de Einstein no es la única que hubo en la historia, ¿no? Sino que hubo precursores antes de su teoría, ¿sí? Una de ellas es la famosa también, que es la relatividad galileana, ¿sí? Pero lo que habla su teoría es que el tiempo es absoluto, ¿no? En la relatividad galileana, ¿sí? Hay otros tipos de relatividad que hubo en la historia, pero no se ha llegado o no fueron exitosas en su momento, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Entonces, primero es un marco filosófico la relatividad, es una idea filosófica la relatividad. Luego viene ya a partir digamos, suceden eventos o sucesos físicos y queremos explicar utilizando estos principios. ¿Ya? Bien, entonces, voy a hacer una diferencia aquí, qué es un postulado matemático de una teoría física, ¿sí? Ya hemos visto que es un postulado, ¿sí? Entendiéndose en el marco de la física, pero qué es un postulado matemático de una teoría física.
Seguramente algunos de nosotros estamos familiarizados con esto, ¿no? En mecánica cuántica, ¿sí? Los postulados, cinco de los postulados son matemáticos. Un postulado solo hay un postulado físico, ¿no? Los demás son postulados matemáticos. ¿A qué se refiere con postulados matemáticos? A ver, un postulado matemático en física es una afirmación o suposición que se asume como verdadera sin necesidad de demostración dentro de un marco matemático, ¿ya? Y que utiliza como base para construir una teoría o desarrollar razonamientos matemáticos en el contexto de problemas físicos. Los postulados matemáticos en la física establecen reglas fundamentales o las premisas básicas sobre las cuales se construye un sistema teórico. Por ejemplo, en la mecánica clásica, ¿sí? Podría ser un postulado matemático, podría decir que todos los eventos están inmersos en un espacio euclidiano tridimensional. O sea, no me lo dice eso en un libro, sino no me lo dice, pero, o sea, debo asumir eso, ¿no ve? Entonces, eso es un postulado matemático, ¿sí? Entonces, el más claro de la mecánica cuántica, ¿no? El estado de un sistema cuántico está expresado o sea, está inmerso en un espacio de Hilbert infinito decimal, infinito dimensional, ¿no? Ese es uno de los, si no me equivoco, va por ahí el primer postulado, ¿sí? Entonces, eso es un postulado matemático, ¿no? No hay nada de físico ahí, digamos, ¿no? Entonces, pero sí vale dentro de la teoría física, ¿sí? Esa es parte de la teoría, o sea, de la teoría, o sea, de la teoría física, ¿no? De todo ese conjunto, ¿no? Entonces, eso quiero que se diferencie aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los postulados que yo voy a hacer para la relatividad? Antes de empezar esto, como yo he hablado, por eso es que me he tomado la molestia de escribir esta parte, esa pregunta. ¿Cuándo decimos que una teoría física es más formal? Es que yo voy a agarrar la relatividad que usualmente, o sea, que se ha hecho en física 4 o, ¿no? O la relatividad que se desarrolló, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es tratar de formalizar y ver qué puedo aprovechar con eso. Por supuesto que se puede aprovechar muchas cosas. De ahí ha nacido lo que es las simetrías, o sea, de esa axiomatización de la relatividad se ha aprovechado lo que es la teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces, el formalizar una teoría tiene sus ventajas, ¿sí? Porque podemos verlo de los objetos más claramente, ¿ya? Entonces, eso es la finalidad, ¿ya? Entonces vamos a suponer que ya está desarrollada la teoría de la relatividad especial. Lo único que hay que hacer es formalizar, nada más, ¿ya? No la voy a presentar como si fuese algo nuevo, ¿sí? Porque no tendría mucho sentido, digamos, si no tuviésemos ese primer curso, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el primer postulado matemático de la teoría especial de la relatividad? Entonces, voy a agarrar esa teoría, ¿sí? Asumo que ya lo han visto, ¿no? Entonces, voy a formalizarlo. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Ya? El primer postulado matemático dice que el espacio-tiempo del universo es una variedad suave de dimensión 4 denotado por m sub 4, tal que para todo punto de la variedad, el espacio tangente es isomorfo a un espacio de Minkowski B4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más o menos gráficamente? Ya. Entonces, tenemos que tenemos digamos, una variedad, M4, ¿sí? Entonces, entonces esto va a ser M4, ¿sí? Entonces es una variedad um, cuadridimensional. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto puedo encontrar una carta que es homeomorfa ¿a quién? A R4. ¿Sí? Entonces, R4 lo voy a escribir de esta manera. ¿Ya? Esto va a ser mi componente X1, X2, X3 y X4. Entonces, esto es homeomorfo. Digamos, a ver, este es el punto P, la vecindad
¿Qué quiere decir que este punto, sí, es homeomorfo a este punto? ¿Qué quiere decir? Que localmente en cada punto es parecido a R4. ¿Ya? Entonces, eso es. Así lo vamos a definir al espacio-tiempo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vuelvo a leer. El espacio-tiempo del universo es una variedad suave de dimensión 4, denotado por m sub 4, tal que para todo punto de la variedad, el espacio tangente, ok, aquí me habla del espacio tangente, el espacio tangente. Entonces, voy a escribirlo con otro. Entonces, en este punto hay un espacio tangente, ¿lo ven? ¿Sí? Como hemos demostrado que ese espacio tangente es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, además de eso, que si la dimensión de la variedad es 4, el espacio tangente en cada punto es 4, ¿sí? Entonces, normalmente se lo denota TP M4. Entonces, cada punto de aquí, o sea, si yo lo represento, ¿sí? Dice que es isomorfo. ¿Qué quiere decir? Pues yo agarro lo mismo, M4, M4. Aquí es como X2, X3 y X4. Bien, entonces, quiere decir que esto, o sea, hemos dicho que el espacio tangente son el conjunto de, son funciones, ¿no? Pero lo puedo ver como vectores, ¿sí? Entonces, aparte de eso, ¿qué es un espacio de Minkowski? ¿De qué está dotado? De un producto escalar cuya característica es 3, 1, 0, ¿sí? Entonces, en cada punto de la variedad, aquí, entonces, es isomorfo, o sea, el espacio tangente asociado es isomorfo, es copia de un R4 que está dotado de un producto escalar, del producto escalar de Minkowski, ¿sí? Como ya habíamos visto, cuya característica es 3, 3, 1, 0. ¿Qué quiere decir? Que a las componentes respecto a una base se escriben x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado menos x4 cuadrado. El producto escalar entre consigo mismo. ¿Ya? Bien, eso quiere decir. Entonces, vamos a un poquito de recorrer lo que es variedades. Dice, dado un punto P del espacio-tiempo, sí, el espacio-tiempo es M4, tenemos dos cartas. Las cartas va a ser el abierto UP y chi P. U sombrero P y chi sombrero P, ¿sí? Que son dos cartas. Por ejemplo, digamos, creo que está, aquí ya lo había escrito. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, vean que ese es M4, es el espacio-tiempo. Entonces, un punto P, hay dos cartas ahí, ¿no? Ese U y el U sombrero. Entonces, este U es homeomorfo a R4. Entonces, a través de este homeomorfismo chi, ¿sí? Este homomorfismo me va a enviar a un conjunto, a un abierto en R4, ¿sí? Y y lo mismo para este, va a haber un chi aquí, ¿no? Entonces, este dominio de S resulta ser la intersección de D, intersección de sombrero, ¿sí? Ese es el de S. Ahora, eso sería, ¿sí? Y ahora, después voy a explicar esos objetos, que también voy a escribirlos. Entonces, eso es, ¿ya? Y dice posteriormente hay un X. Estas cartas son suavemente compatibles, sabemos, ¿no? De una variedad. En una variedad todas las cartas son suavemente compatibles. ¿Qué quiere decir? Que esta composición inversa de esta es suave. ¿Ya? Bien, luego tenemos la función proyección. Entonces, recuerden que la función proyección, ¿qué es lo que hace? Es a partir de un vector n-dimensional, lo que hace es sacar su iésima componente. En este caso, la iésima componente. Entonces, fíjense que este x está expresado como x1, x índice arriba 1, x índice arriba 2, hasta x índice arriba 4. ¿Sí? Estamos en una variedad cuadridimensional. Entonces, esos serían cada función serían, estos objetos serían sus funciones coordenadas. ¿Ya? Por eso es que aquí actúa. Entonces, está expresado de esta forma. Fíjense, aquí no hay sombrero, por si acaso. ¿Sí? No hay sombrero. ¿Sí? No es así. No definido. Entonces, eso es. Entonces, estas son las coordenadas. Estos son números reales.
darán cuenta que esto, la inversa de esto, o sea, esto va desde la variedad hasta R4. La inversa al cambio de dominio. Entonces, los elementos de aquí van a ser números reales. ¿Sí? 4 números reales. Bien, ahí está un poco de lo que he visto, lo que he expresado. Ahí está el espacio-tiempo. ¿Sí? En cada P va a enviar por ese homomorfismo chi, va a enviar un D. ¿Sí? Fíjense, y a través de funciones proyectadas, o sea, de la proyección, lo que va a hacer es lo siguiente. A este chi lo va a enviar a través de la función proyectiva a la función proyectiva en la cuarta componente a la función acá. Lo va a sacar y lo va a enviar a la otra componente. Así. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que aquí, claro, aquí ya está, ¿no? Esto es a este conjunto, ¿sí? Se llama, o sea, el hacer esta composición se llama un cambio de coordenadas de este abierto a este abierto. Y lo mismo acá, esta composición es un cambio de coordenadas de este abierto a este abierto. ¿Sí? O sea, la intersección de D y de sobre. Eso ya habíamos visto en la parte de variedades, ¿no? Bien, lo único que estoy haciendo es aplicar los conceptos que he aprendido a este caso. Bien, entonces, lo importante aquí es esto. He mencionado el teorema de inversión local. ¿Qué quiere decir esto? El teorema de inversión local lo que nos dice es que una función suave tiene su derivada y sabemos que la derivada es una aplicación lineal. Esa aplicación lineal es una función invertible. Entonces, si es invertible, entonces la invertibilidad me asegura que en un motor me asegura que el determinante sea distinto a cero, es decir, que el jacobiano en un punto sea distinto de cero para cualquier x. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el jacobiano, ¿sí? O sea, que el jacobiano en todo, o sea, si yo compongo de esta composición, el jacobiano en cada uno de los puntos siempre es distinto de cero. Ok. Ahora bien, consideramos una curva suave por tramos. ¿Qué quiere decir una curva suave por tramos? Quiere decir que es suave, por ejemplo, ¿no? Um, Por ejemplo, ¿qué es suave por tramos? Por ejemplo, que es suave, digamos de aquí a aquí es suave, y luego de aquí a aquí es suave, y luego de aquí a aquí es suave. ¿Sí? Eso quiere decir suave por tramos. O sea que es no necesariamente este punto, o sea que todo eso lo debo considerar como variedad, sino las variedades, o sea, estas variedades, entonces solamente digamos, por intervalos. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiere decir. Ya. Entonces, a eso se refiere por tramos. Entonces, vamos a definir lo que es, esta cantidad, este x. Estas funciones son suaves por tramos donde omega es la imagen de la curva. O sea, lo que quiero es, ¿qué pasa si yo, digamos, una parametrización, digamos, en la variedad? ¿Verdad? Me quiero ir de aquí a aquí. Entonces, una curva suave resulta ser una pequeña parametrización, ¿sí? O sea, dentro o sea, dentro del abierto. ¿Dónde está el abierto? O sea, dentro de esa carta, ¿sí? Entonces es un pedacito nomás, ¿no? Es un tramo. Entonces T es una parametrización. Por si acaso, ojo, no confundir con tiempo. Si esto no tiene nada que ver con el tiempo, solo es un parámetro nomás, ¿sí? No es tiempo eso. ¿Ya? Tiempo, obviamente, está esta coordenada sería el tiempo de física que lo vamos a ver, ¿ya? Pero esa T no tiene nada que ver con el tiempo, simplemente es una parametrización. Bien, bien, otra manera de visualizar el postulado matemático es indicar que el fibrado tangente es isomorfo a un espacio de Minkowski. Ya habíamos hablado de fibrados, pero yo en la sesión 2 la había llamado paquete de vectores. No sé si recuerdan. Pero normalmente lo llamamos fibrados. Entonces, el fibrado, digamos, el fibrado tangente, se lo denota así, es la unión disjunta de, todo, de todos los espacios tangentes, o sea, donde P pertenece a la variedad.
Entonces, eso es la unión disjunta. ¿Qué quiere decir la unión disjunta? Un poquito, a ver, digamos, unión disjunta de B, digamos que A es A, B, y B, perdón. Digamos que A es A1, y A2, y B es B1, B2. Entonces, ¿qué quiere decir? La unión disjunta quiere decir que no se van a repetir los mismos términos. Entonces sería A1 junto con su índice, como A2, como B1, B2, B2, ¿sí? Eso me garantiza, por ejemplo, si digamos estos son iguales, digamos que A1 fuese igual a B1, ¿sí? Entonces acá me vas a reflejar que son distintos. ¿Sí? Eso quiere decir la unión disjunta. O sea, que no van a ser iguales. Cada uno va a estar etiquetado. ¿Sí? O sea, al momento, supongamos que cuando yo hago la unión normal, sin esta, la unión así normal, la U, entonces, cuando yo hago la unión A1, se pierde un elemento, ¿no? A1, B1, B2, si es que A2 igual a B1, ¿no? Se pierde un elemento. En cambio, la unión disjunta no se pierde ese elemento, están toditos. Pero para garantizar de que no me pierda un elemento, lo coloco una etiqueta. Digo A1, A2, ¿sí? ¿Sí? Porque estos dos, aunque estos dos fuesen iguales, ya no son iguales, o sea, estos elementos no son iguales. Porque dos pares ordenados son iguales, sí, solo sí. O sea, cada elemento del par son iguales. Como uno no es igual a dos, entonces ahí es. ¿Sí? Si A1 fuera igual a B1. Si A1 fuese igual a B1. No se etiquetaría más por. Digamos, A etiqueta 1 y B etiqueta 2. Perdón. Sí, cierto, correcto. Sí. Gracias. Sí, entonces sería así. Entonces tendría que etiquetar así. Ajá. Ahí está. Ahora sí. Ya sabes. Sí, entonces eso me garantiza con esa etiquetación, sí. Entonces, en general, la unión disjunta, gracias, quiere decir que o sea, la unión disjunta de una familia, ¿sí? Alfa que pertenece ahí, es igual a el par A, I, tal que A pertenece a alfa y I pertenece a I. Entonces, eso es la unión disjunta de una familia en general. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A todos los espacios tangentes, o sea, en la variedad va a haber un montón de puntos, ¿verdad? Entonces, aquí yo quiero saber cuál es el espacio tangente total de todo. Entonces, es hacer esto. Y a esto se lo llama fibrado. Matemáticas. Fibrado tangente se llama eso. Bien. Sigamos. Entonces, si tenemos que X respecto a la carta, o sea, si tenemos X respecto a la carta, UP, y X sombreros respecto a la carta, un sombrero P, recordemos que este X está asociado al chino, ¿no? O sea, a la carta o al homomorfismo. Entonces, no es único. Entonces, va a depender siempre de la carta que estamos utilizando. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos? Esto habíamos visto cuando hemos presentado lo que son las habilidades. Entonces, he dicho, ¿cuál es la relación entre esta y esta? Pues simplemente, aquí hay una. Esta es, entre comillas, la matriz de pasaje que va desde esta a esta. Si yo no lo veo así, o sea, si yo lo dejo así, pues sin esto es la base. O sea, estos son los operadores que son bases del espacio tangente. Entonces, la matriz de pasaje era esta. Que era el jacobiano. Bien, entonces eso sería. Bueno, vamos a utilizar más adelante. Bien, ¿cuál es el postulado matemático 2? Dice, de la teoría especial, dice, el atlas maximal del espacio-tiempo está generado a partir de solamente una sola carta global, M4,X. A esta característica se denomina que el espacio-tiempo es plano. O sea, que M4 solamente está generado por una cartita. Solo hay una carta nomás. No hay dos, tres cartas, ¿no? Solo hay una carta. ¿Sí?
Sabemos que, le he presentado que una carta puede generar un atlas maximal, ¿sí? O sea que el atlas del espacio-tiempo solamente sería esto nomás, nada más. O sea, un atlas suave. Para esto me va a generar un atlas maximal, por supuesto, pero eso está generado simplemente por esta carta. Por ejemplo, R4 está generado por la carta R4, identidad, ¿sí? O sea, todo R4 como variedad suave, viéndolo así, R4. R4 y la identidad. Eso se prueba. Entonces, por ejemplo, el espacio vectorial, un espacio vectorial de dimensión finita está generado por, creo que no necesariamente por espacios vectoriales, pero sí para Rn está generado por la carta R4 identidad. Entonces, lo interesante aquí es que el espacio-tiempo solamente es lo mismo, o sea, que solamente está generado por una carta. ¿Ya? Y que además de eso, como está generado por esta carta, entonces hay un espacio tangente asociado. Por tanto, ¿qué significa si está generado por una sola carta? Que el espacio tangente es isomorfo a un único espacio de Minkowski. ¿Qué quiere decir si está asociado a un único espacio de Minkowski? Que el producto escalar de toda la variedad es la misma. Entonces, a esa característica se denomina que el espacio-tiempo es plano. ¿Ya? Adelantándome un poco, en relatividad general eso no sucede. O sea, sucede que la distribución de masa y energía me va a dar diferentes productos escalares, me va a dar diferentes cartas en relatividad general. Acá no sucede eso, en la especial no sucede eso, ¿no? Entonces, simplemente aquí quiere decir que hay un único producto escalar en todo el espacio-tiempo. ¿Sí? Solo hay uno. Bien, luego decimos que los puntos P que pertenecen al espacio-tiempo, a M4, se denominan eventos idealizados. Por ejemplo, P respecto a la carta global tendrá componentes. Respecto a esta carta global, va a tener P1, P2, P3, P4. Las primeras tres componentes serán los componentes cartesianos del espacio y la última será, o sea, las tres primeras serán las componentes del espacio y la última será la componente del tiempo. Bien, la historia de la partícula puntual consiste en sucesivos eventos continuos en el espacio-tiempo, representado por una curva suave por tramos. Entonces, había sido, digamos, la historia de un evento. Entonces, la historia de un evento, digamos, esto lo voy a representar así, ¿ya? La X1, X2, X3, las tres coordenadas de espacio y de tiempo. La historia había sido una curva suave por tramos. A esto le llamamos gamma. Y esa es la historia del evento, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere? La historia de una partícula puntual consiste en sucesivos eventos. Claro, o sea, aquí estoy con eventos, este es un punto en el espacio-tiempo. Ahora, la historia de una partícula puntual, aquí se sigue hablando sobre partículas puntuales, ¿no? Eso, después quizá va a haber una discusión intensa sobre la partícula, porque este concepto es importante. Pero dice, bueno, consiste en eventos sucesivos continuos. O sea que esta gama es una función continua. Aparte de eso, es una curva suave. ¿Sí? O sea, esta parte está de más, porque ya estoy implementando una curva suave. Llamado línea de eventos. Entonces, a este gamma lo voy a llamar línea de eventos. La línea de eventos de la partícula. La teoría especial de la relatividad se realizará cálculo solamente con las componentes del espacio de Minkowski. O sea, con estas componentes. Vamos a realizar todo con estas componentes. No vamos a tratar el espacio-tiempo como tal, sino a través solamente de esta única carta y ese homomorfismo que me envía a R4. Solamente con esas componentes voy a trabajar. Bien, eso sería. No sé si hay preguntas antes de seguir. Ahorita seguimos con la sección más matemáticos. Bien, entonces, consideremos T sub P elementos del espacio tangente. Sabemos que el espacio tangente es isomorfo al espacio de Minkowski. ¿Qué quiere decir? Como es isomorfo, lo puedo identificar simplemente como si fueran elementos del espacio mismo de Minkowski, ¿verdad? Por eso no hay necesidad de colocar el isomorfismo, simplemente lo identifico como T sub P.
Entonces, SP está asociado a su, digamos, a que pasa por ahí una línea de eventos. Entonces, fíjense que eso está relacionado con el tensor métrico. ¿Ve? Fíjense que el espacio tangente, en el espacio tangente era una combinación lineal de los operadores. ¿Ve? Como ese gamma está asociado a ese X, caligrafiada, por eso es que hace eso, ¿no? Entonces saca afuera. Entonces, estas no son más que lo que habíamos visto en cómo se relaciona el tensor métrico con respecto a las bases, ¿no? Bien, entonces vamos a clasificar esto según a lo que sigue. Si un objeto en su línea de eventos, ¿sí? O sea, ese gamma, satisface esa parte, que el tensor métrico multiplicado por aquí por cada uno de sus componentes o sea, de la línea de eventos. Si es menor que 0, es un vector de tiempo. Entonces se dice que el objeto es masivo. Ahora, si es igual a 0, se dice que el objeto es fotónico. Y si es mayor que 0, se dice que el objeto es taquiónico. Entonces, hasta aquí son definiciones matemáticas. Ya no estamos haciendo física. Simplemente lo estamos indicando. ¿Ya? Bien, entonces nos adelantamos con las conclusiones realizadas por la teoría especial de la relatividad. Nos vamos a adelantar. Ya había dicho que esto es importante, ¿no? Por eso es que les había hecho como un preámbulo. Suponemos que ya tenemos la teoría especial, que estamos haciendo simplemente formalizar. Vamos a ver las conclusiones que sabemos. ¿Sí? Entonces, vamos a, por ejemplo, para una partícula libre de fuerzas que satisface la tercera ley de Newton, significa que, entonces, en este caso, fíjense, esto no quiere decir tiempo, ¿no? Esto se va a probar después, ¿sí? Pero es por objetos didácticos. Esta es la parametrización. Esto se demuestra, ¿ya? Que si no hay fuerzas, entonces esto está relacionado con la aceleración, pero esto no quiere decir que sea el tiempo, sino quiere decir que es la parametrización es igual a 0. Ahora bien, la solución general de estas ecuaciones es, entonces, ¿cuál es la solución general de esto? Entonces, es esta de acá, ¿sí? La solución general. Esto se parece a lo que usamos en movimientos de uniforme. Si la aceleración es 0, ¿sí? O sea, quiere decir movimientos de equilibrio uniforme. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones? Estas, ¿no? Donde x sub 0 y b sub 0 son constantes de integración para estas partículas, ¿no? Para estas partículas. O sea, las constantes de integración, hasta aquí. O sea, en este caso, K varía de 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Son hasta el 4. ¿Ya? Entonces, para estas partículas libres, vamos a suponer, en este caso, que no estamos considerando los objetos taquiónicos, ¿sí? Solo los fotónicos y masivos. En este caso, ocurre esto. Ahora bien, de esto, vamos a, de aquí, va a salir lo que es el cono de luz, ¿sí? Esto, más sin embargo, el cono de luz sale, o sea, siempre aclarando este preámbulo, ¿verdad? ¿Sí? Aclarando ese preámbulo. Entonces, podríamos hacer un camino más matemático que físico, diciendo simplemente definiendo ese conjunto, sin necesidad de hacer ese preámbulo físico. Podría haber hecho de esa manera, ¿sí? ¿No? Entonces, podría haber así, podría haber sido ¿no? Que no tan forzado como la anterior. Directamente presentar eso. ¿Ya? Digo, definición cono de luz. Dado un punto x sub 0 en L4, definimos, aquí estamos trabajando con las componentes de mi o sea, las de L4, ¿sí? No con la variedad. Definimos el cono nulo o el cono de luz como el conjunto de objetos que satisface. Entonces, ese n sub 0 es el conjunto de puntos tales que, ¿cuál es el tensor métrico? Este de y J, recordemos que es la matriz diagonal, ¿sí? Donde fuera de la diagonal son ceros y en la diagonal es 1, 1, 1 menos 1. ¿Sí? Ese es el tensor métrico asociado. Entonces, tenemos esto. Entonces, fíjense que, ¿por qué sale un cono? A ver, recordemos un poco de cálculo 2. Entonces, ¿cuál es la ecuación de un cono? ¿Alguien me podría decir? Por ejemplo, digamos, si esto es, digamos, z, esto es x, y z. Entonces, x cuadrado, por decir, a cuadrado más y cuadrado más b cuadrado menos z cuadrado
c cuadrado igual a 0. Sí, eso es una ecuación de un cono. ¿Sí? Fíjense que en este caso, sí, es un cono. O sea, si yo, por ejemplo, si yo dejo fijo a z, o sea, para un fijo, digamos un C3, ¿no? Entonces estas son circunferencias. ¿Vale? Esto estoy en R3. ¿Sí? Pues son circunferencias. ¿Sí? Entonces, si digamos, yo quiero, por ejemplo, para este caso, o sea, no me parece claro. O sea, yo quiero sacar directamente las líneas. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero es encontrar alguna parametrización de estas rectas, ¿no? Tiene que haber. Sí, entonces, a ver, voy a plantear una parametrización. Voy a hacer, por ejemplo. Bueno, no me va a hacer tanto problema. ¿Sí? Directamente, esto es la ecuación de un cono general, ¿ya? Centrado en 0, 0. ¿Sí? No me va a hacer tanto problema. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? Fíjense que esto es el tensor métrico, como es 1, 1, 1, 1 menos 1. Entonces aquí, ¿quiénes van a sobrevivir? O sea, los que sean iguales, igual a j, ¿no? Entonces van a tener x1 menos x sub 0 por x1 menos x sub 0, o sea, x menos 1 menos x sub 0 elevado al cuadrado, más x sub 2 menos x sub 0, menos x, a ver, aquí lo voy a escribir. Esto sería, en este caso, sé que, o sea, me van a llegar las siguientes: x1 menos x0 por x1 menos x0 más x2 menos x0, x2 menos x0 por más x3 menos x0, x3 menos x0 menos x4 menos x0 por x4 menos x0, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿por qué razón? Porque aquí, estos son los Ds, ¿no? Los que van a acompañar delante. Los demás son ceros, los que son distintos, ¿no? Entonces, los únicos que quedan van a ser el 1, 1, 1 y el menos 1. Y esto debe ser igual a 0. Esto igual a 0. Así lo voy a poner. Igual a 0. Ya, entonces aquí queda x1 más x0 cuadrado más x2 más x0 cuadrado más x3 más x0 cuadrado menos x4 por x menos x0 cuadrado igual a 0. Y esa es la ecuación de un cono, ¿sí? Pero es un cono en 4 dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? O sea que cada línea, o sea, cada superficie coordenada, en este caso en R3, pero en este caso, en el espacio-tiempo, sería una esfera, ¿no? ¿Sí? Creo que ya está aquí. Ya lo había hecho. ¿Sí? Entonces, cada superficie resulta ser ya no una circunferencia, sino una esfera tridimensional, ¿no? Si dejo fijo el parámetro x4. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sería una esfera, ¿no? Pero aquí, digamos, porque no puedo graficarlo en el espacio 4 dimensiones, no puedo. A no ser que utilice geometría proyectiva, podría ser, pero eso es otro asunto. Bien, entonces, aquí está, entonces, es centrado en x0. Entonces, por eso es el cono de luz. Entonces, vamos a tener las definiciones siguientes. Estas definiciones nos van a ayudar cuando hagamos mecánicas relativistas. Decimos, los eventos que están, los eventos en el espacio-tiempo pueden ser clasificados acorde correspondiente a la posición relativa en que sucede. Los eventos que están, en este caso, fíjense que están dentro del cono, menor que 0, o sea, están adentro del cono, pero que sean tal que la última componente es menor que x0, entonces se dice que están en el pasado. Entonces, ¿cuál sería acá? Entonces estarían aquí, dentro de este cono, ¿sí? No en la superficie, sino dentro de la área.
dentro de la superficie que genera ese cono. Los que están en el futuro van a ser este conjunto que están dentro del cono, o sea, dentro de ese acá, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿por qué? La componente de x4 es mayor que x sub 0 igual. Y los que están justamente afuera, diremos que son eventos presentes respecto a x0. O sea, todo esto lo que está fuera del cono, incluyendo este punto, vamos a decir que son eventos en el presente. ¿Ya? A ver, y los elementos que están dentro del cono de luz, o sea, los que están aquí, o sea, los que están justamente dentro del cono, fíjense que si yo tengo, ¿dónde está? Aquí, fíjense aquí. Sabemos que los que están aquí en esta superficie son x1 menos x0 cuadrado más x2 menos x0 más, etc. Hasta llegar a menos x4 menos x0. El x4 pasa al otro lado. Luego, asumiendo que es distinto de x0, ¿sí? Pasa al otro lado a dividir y me queda esta expresión. Esta de acá. Los que están dentro del cono. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. Entonces, esto sucede que los eventos que están en el cono de luz, tal que x4 es distinto de x0, satisfacen. ¿Sí? Esto satisface a aquellos que están dentro del cono de luz. ¿Ya? Bien, esto tiene significado físico, que lo vamos a ver. Esto resulta ser la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces, en un postulado lo vamos a ver. Un postulado físico lo vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? Bien, vamos a definir lo que es función de separación. ¿Sí? Nos va a servir para hacer para estudiar la cinemática, la dinámica. ¿Sí? ¿Sí? Todo lo que está por el cono. Se dice que son eventos del presente con respecto a x0. Lo vamos a ver cuando hagamos, no tiene, solo son definiciones matemáticas. Cuando hagamos la cinemática y la dinámica y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? De momento no, vamos a discutir eso. Bien, entonces vamos a definir la función de separación. Entonces la función de separación se define de esa forma, siempre asociada con su tensor métrico. Aquí cualquier valor absoluto para evitar que sea, como esto proviene del producto escalar, para evitar que sean negativos. ¿Ya? Por eso es que coloco ahí. Esto tiene que ver, ¿cómo se define esto? En el espacio tridimensional, esto se define no. Se define la longitud de una curva con el tensor métrico. Se supone que un observador puntual idealizado sigue una trayectoria continua por tramos. La línea de eventos es suave por tramos y no necesariamente es recta. ¿Sí? Eso ya se supone. Él puede llevar un reloj estándar, que es un reloj de puntos idealizado que funciona perfectamente. Ok, entonces, ¿qué es un reloj estándar? Es un reloj idealizado que funciona perfectamente con respecto a un observador. El tiempo transcurrido entre dos eventos de la historia del observador se define como, como medido por el reloj estándar, se llama tiempo propio entre eventos. Ya, aquí vamos a ver qué significa longitudes y cantidades propias, ya que sí es importante aquí. Bien, definición subvariedades. Bien, subvariedades no voy a hablar mucho, simplemente es una subvariedad, es un subconjunto que es una variedad, ¿ya? Por si acaso, no cualquier subconjunto de una variedad puede ser no cualquier subconjunto de una variedad tiene la estructura de una variedad, no. Entonces, ¿qué debe suceder aquí? Que debe satisfacer los tres axiomas de caracterización de una variedad, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de subvariedades. Dice, por ejemplo, el 3 plano es el sigma 3, ¿sí? ¿Qué es subconjunto de este conjunto? O sea, agarro de hecho, este conjunto ya es una subvariedad. Cualquier subconjunto de este conjunto es una variedad. Por ejemplo, es un subconjunto de este. O sea, si es subconjunto de este conjunto, ya es una variedad. Este ya es una variedad. Lo mismo para este. A ver, ¿qué es una subvariedad en términos físicos? Por ejemplo, um, uh, sé que esto es una variedad, ¿no? Voy a suponer. Entonces, una subvariedad es una variedad que es subconjunto tal que es variedad por sí, o sea, tal que tiene estructura de variedad.
localmente, o sea, esto localmente se parece a L2, ¿no? ¿Sí? Esto localmente, ¿a qué se parece? A R1, o sea, los reales. Entonces, esta es una subvariedad, ¿sí? Por ejemplo, yo podría colocar, no sé, digamos, línea, como el ejemplo que hemos visto, ¿no? Yo puedo hacer una submersión del ejercicio 17 como que hemos visto, ¿sí? O sea, hemos visto una gráfica terrible. Lo puedo plegar aquí, ¿sí? Y eso ya no es una subvariedad, ¿no? Es continuo, pero ya no es una subvariedad. Eso es un ejemplo, ¿no? De una subvariedad suave, que no es una subvariedad suave. Entonces, este sí es una variedad suave, ¿de acuerdo? Sí, entonces es un subconjunto que tiene estructura de variedad suave. Ya. Bien, ahora aquí hay una cosa que no lo aclaré esta parte. Dice una subvariedad propia de Minkowski, ¿sí? De Minkowski. O sea, aparte de que es una subvariedad, tiene que ser una variedad que también respeta el producto escalar en sí mismo, ¿sí? Si respeta, o sea, si es cesado el producto escalar, si satisface todos los axiomas o sea, los tres axiomas de un espacio pseudo-euclidiano, entonces, sí, o sea, es una subvariedad que tiene asociado un espacio de Minkowski. En este caso, un subespacio de Minkowski del espacio de Minkowski asociado a la variedad grande, ¿no? Ya. Hasta aquí no sé si hay preguntas. Perdón, se me ha salido esto. Creo que es... sí. Ya. ¿Preguntas hasta aquí? Antes de continuar. ¿Por qué una línea de eventos no podría ser negativa? ¿Cómo una línea de eventos? Sí. ¿A cuál? Del producto punto. Aquí. Allá. Bien, mira, lo que pasa es que esto vive en el espacio tangente. ¿Ve? Esto es un elemento en el espacio tangente. Lo mismo es. Entonces, como en el espacio tangente es isomorfo al espacio de Minkowski, en el espacio de Minkowski, ¿qué es lo que sucedía? Podría ser que cuando yo hacía multiplicación escalar con otro, podría salir un número negativo. Entonces, para evitar eso, que sea un número negativo, coloco por ese valor absoluto. ¿Ya? Esta es la razón. También se define lo mismo para digamos, calcular la longitud de una parametrización en R3. ¿Sí? Por eso es que, no sé si te has respondido a tu pregunta. Ya. Bien, entonces, ¿sí? Ajá. Gamma es esto. O sea, es la línea de eventos que está. Esta es la línea de eventos. Aquí está. Entonces, tenemos un gamma que es una curva suave por tramos. Entonces, esta gamma va a tener unas coordenadas locales, ¿sí? Con respecto a la carga. Entonces, o sea, este x es relativo a la carga que yo estoy eligiendo. Pero lo bueno es que como estoy en un espacio-tiempo, o sea, el espacio-tiempo, el segundo postulado dice que solo hay una carga en el espacio-tiempo. Entonces, simplemente es un único x. Eso se refiere. O sea, son los componentes de este x. ¿Ya? En realidad, aquí es x y no es x. Es x. ¿Sí? Ahí me olvidé colocar esto. Por eso es que se define así. ¿Ya? Bien, ahora vamos a entrar a lo que es los postulados físicos, ¿ya? Bien, esto es importante. Acá el postulado cero, ¿por qué es coloqué el postulado cero? Porque por cuestiones para mantener la uniformidad, digamos, en cuestión a o sea, la consistencia en cuestión a los demás postulados. ¿Ya? Postulado cero dice que todos los observadores están inmersos en el mismo espacio-tiempo. O sea, todos los observadores, cualquier observador está inmerso en el mismo espacio. El postulado 1 dice que ningún experimento puede medir la velocidad absoluta de un observador.
Los resultados de cualquier experimento realizado por un observador no dependen de su velocidad en relación a otros observadores que no participan en el experimento. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el postulado que nos dice que todas las leyes físicas son independientes, o sea, son iguales en todos los observadores inerciales? ¿Es lo mismo? O sea, traten de leerlo, léanlo, a ver, entiéndanlo pues lo mismo es equivalente. Solo que aquí afirma que ningún experimento puede medir la velocidad absoluta de un observador. O sea, de que existe. Pero sabemos que, bueno, un poco más yendo allá, más allá de la física, ¿sí? Que hay cantidades físicas que existen, pero no necesariamente quiere decir que las podamos medir o que sean medibles. Es decir, tú como observador nunca vas a poder medir tu velocidad con respecto a otros. Puedes medir esa, pero no tu velocidad. O sea, dice, ninguno puede medir la velocidad absoluta de un observador. O sea, porque por sí mismo ya tienes una velocidad. O sea, no tendrías que tener ninguna velocidad. ¿No? O sea, si tú ya estás midiendo, estás aseverando que tú ya conoces tu propia velocidad absoluta. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Sí, tiene sentido, ¿verdad? Sí, es un punto. Entonces, para la parte de los resultados de cualquier experimento realizado por un observador no dependen de su velocidad en relación a otros observadores que no participan en el experimento. Entonces, pues, que es equivalente, aunque el otro contextualiza más general, sí, es cierto, ¿no? A diferencia de otros postulados. Pero, quizá en esta parte, en esta teoría que estoy presentando, un poco estoy delimitando, ¿no? Porque sería un poco, el otro postulado es un poco más, parece tener un alcance más general, pero no deja con que yo presente postulados los más básicos posibles para llegar a la teoría, está bien. Se dice entonces que es una mejor teoría que otra. A ver, el postulado físico 2 dice la velocidad de la luz relativa a cualquier observador no acelerado es c igual a 1 en esta teoría, ¿no? L representa bueno, el L y T ya son cuestiones físicas. Yo podría definir lo que es un sistema de medición con respecto a la velocidad de la luz, definiendo con c igual a 1. ¿Sí? Eso ya es otra cuestión. Pero estoy afirmando que la velocidad de la luz c es la misma, es independiente del movimiento de la fuente de luz con relación al observador. ¿Sí? El observador no acelerado, o sea, un observador inercial. ¿Hasta aquí preguntas? Entonces, lo que se ve en física 4 es una variante del primer postulado y el segundo postulado es claro, es el mismo, ¿no? Es el mismo postulado. Yo recuerdo. Ya. Pues si no hay preguntas, voy a continuar. Bien, ahora vamos a definir lo que es un observador inercial. Bien, un observador es inercial si no experimenta fuerzas externas y su línea de eventos es una línea recta. Bien, entonces, como decía siempre, ¿no? Esta parte de definir algo que va a venir, que tendría que ser después y antes. La física no necesariamente tiene que ser lineal, les he dicho. No es lineal. En cuestión al paradigma de conocimientos, no es lineal. O sea, no necesito definir lo que es, primero, fuerza, qué es una fuerza para definir lo que es. Eso no me impide no definir esto. Por ejemplo, a ver, ¿cómo, para ustedes, como en la segunda ley de Newton, cuando definían ustedes fuerza igual a masa por aceleración, ¿qué era una fuerza? O sea, ¿cómo definían fuerza ustedes? Ese tipo de preguntas es bien importante cuando cuando uno se empieza, es bien importante saber. O sea, ¿qué es? ¿Cómo se define? Mm,
Eso más bien es la segunda ley de Newton. ¿No ve? ¿Sí? Eso es masa por aceleración. O sea, claro, o sea, es más general, o sea, derivada del momento lineal respecto al tiempo. Ya, pero o sea, ¿qué es fuerza? O sea, ¿cómo defines fuerza esa cantidad? No, físicamente, ¿cómo defines fuerza? Está bien, ya, pero o sea, el punto es de que te has prestado de otros constructos fuera de tu marco teórico. Entonces, a eso voy, que no necesariamente la física sigue una línea, un rigor lineal. Se puede prestar de otros conceptos. Eso no quiere decir que sea, o sea, esa es la diferencia con matemáticas. En matemáticas no puedes hacer eso, imposible, o sea, o tiene que haber siempre un constructo así. Física yo me puedo prestar de otro lado, sí, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que para reflexionar, ¿no? Sí. Bien, entonces, decimos que un observador inercial es si no experimentas fuerzas externas y su línea de eventos es una línea recta. Bien, por tanto, es posible elegir una carta que permita una rotación de la forma. Ok, o sea, ¿qué quiere decir si no experimenta fuerzas? O sea, nos vamos a ir aquí, ¿no ve? A esta solución de ahí. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Ubican que cuando... Aquí le voy a ilustrar esto. Por ejemplo, este es el espacio-tiempo. X1, X2, X3, X4. ¿Sí? Ok, por ejemplo, esto dice que se mueve en una línea recta. Entonces, quiere decir, no sé, o sea, que se mueve en línea recta respecto a esto. O sea, así, ¿no? Sí. No, eso es lo que me dice. Ahora, yo bien puedo hacer una rotación. O sea, esto puedo hacer mediante una rotación de tal forma que estas componentes me queden cero. O sea, yo puedo rotar y esto, o sea, el dirigir este X4 en esta línea recta. ¿Sí? Que puedo dirigir. Por tanto, las demás componentes las puedo decir que sean cero, cero. ¿Sí? Se puede hacer eso porque las rotaciones son funciones continuas. Elijo una carta. La carta es un diffeomorfismo aplicado a un homeomorfismo. En particular es una función lineal. Sigue siendo una carta, o sea, sigue siendo suave. Por tanto, es compatible. Entonces, sí, o sea, yo puedo elegir un sistema de coordenadas que me permita hacer eso. Entonces, por tanto, es posible elegir una carta que permita la rotación de la forma. Entonces, yo puedo elegir de esa forma. ¿Ya? Por otro lado, el segundo observador está caracterizado por, o sea, que también es inercial, lo puedo representar de esta forma. O bien de esta forma, o bien de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Sabemos que cuando estamos... Ya. Sabemos que esta y estas están relacionadas. ¿Sí? ¿Cuál es la relación de estas? Habíamos visto si yo las transformaciones entre los dos sistemas de coordenadas en el espacio-tiempo están dadas por. Entonces, debe cumplir esto de aquí. ¿Sí? Independientemente de cómo lo haya anotado, debe cumplir esto. Porque habíamos visto lo anterior, ¿verdad? Cuando teníamos un cambio de sistema de coordenadas. Entonces, en esta parte las funciones son desconocidas. Ahora, no conocemos en totalidad estas funciones. Ahora dejemos que ambos observadores inerciales localizar otra partícula libre y masiva vaya en línea recta en el espacio. Ya. Entonces, aquí me estoy adelantando la parte de masiva, ¿sí? O sea,
puedo omitir eso o no, digamos, ¿no? Entonces, las ecuaciones paramétricas habíamos visto que era, de aquí, por motivos didácticos, lo había presentado que tenía esa forma de lo que está ahí, ¿no? Entonces, algo nos quiere decir esto. Entonces, recordemos que tenemos, asumimos que tenemos ya la relatividad especial desarrollada, simplemente lo que estamos haciendo es formalizar nomás. Entonces, tenemos eso, o sea, algo nos dice esto de aquí, ¿no? Entonces, vamos a plantear, o sea, para lograr conocer o sea, esos X caligrafiada acá, entonces lo vamos a plantear de la siguiente forma. O sea, eso sugiere, porque fíjense que parece ser que, como estos son escalares o constantes de integración, parece ser que, o sea, que la forma que obtienen o sea, esos X parece ser que poseen una función lineal, tiene un parecido. Entonces, me da una idea de más o menos cómo plantear eso. Entonces, de aquí, donde el determinante de IJ es distinto de cero. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué el determinante debe ser distinto de cero? De esto de acá. Entonces, esta ecuación junto con lo descrito anteriormente son consistentes y a la inversa también es verdadero. En aras de simplificar el problema, supondremos que los dos observadores inerciales se encuentran en un mismo punto inicial en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que en este caso los AKs, para las 4 coordenadas van a ser 0. Ahora bien, vamos a aplicar el segundo postulado. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la velocidad, o sea, ¿cómo definíamos la velocidad en este caso? O sea, es distancia sobre tiempo. ¿No ven? Entonces, aquí se mantiene, o sea, las coordenadas de espacio respecto a la coordenada de tiempo es igual a 1. ¿Sí? Bien, estamos en el origen, ¿no ves? Hemos dicho que vamos a simplificar el origen. El AK es 0, ¿sí? Se encuentra en el mismo punto inicial del espacio, o sea, el AK es 0. Entonces, estamos en el origen. Entonces, tenemos esto. O sea, ambos observadores empiezan en el mismo lugar del espacio-tiempo y empiezan en el origen. Por eso es que sucede esto. Entonces, fíjense que cuando nosotros, si yo multiplico a este lado, ¿sí? Y lo elevo al cuadrado, tengo x sombrero 1 más x sombrero 2 más x sombrero 3, o sea, esto es al cuadrado, menos x4 al cuadrado. Lo llevo al otro lado y esto no es más que el tensor métrico fíjense, convenio de sumación de los índices repetidos, ¿no? Igual a 0. Entonces, para todos los eventos en el cono nulo. ¿Por qué en el cono nulo? O sea, esto por esta razón. O sea, está bien esto, pero al colocar el 0, que viene de aquí, estamos en el cono nulo. ¿Ve? Sí, o sea, estamos en el cono de luz, me refiero. Ahora bien, vamos a utilizar lo que es la prolongación analítica. ¿Sí? Esto en variable compleja, ¿sí? No sé si lo han visto, lo que es el teorema de prolongación analítica. Decíamos que si una función es holomorfa, yo puedo prolongar mediante un abierto, o sea, ¿qué tal que esa prolongación restringido a esa función sigue siendo holomorfa y coincida exactamente con la misma función? Entonces, como aquí estamos en una variedad suave, o sea, no estoy hablando de cosas técnicas, no simplemente una idea, ¿sí? Es que las funciones holomorfas tienen la característica de que son infinitamente diferenciables. O sea, en los complejos, si yo derivo una sola vez, es suficiente para garantizar que siempre va a ser n derivable. Es lo maravilloso de las funciones complejas diferenciables. En cambio, en los reales no es así. O sea, yo puedo derivar la primera y puedo tener problemas con la segunda, tercera, no sé. Pero en los complejos, la primera derivada, si garantizo la primera derivada, siempre va a existir las n derivadas complejas. ¿Ya? Entonces, como aquí estamos tratando con funciones suaves, tienen lo mismo que ver, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a aplicar la prolongación analítica, que quiere decir que podemos encontrar eso,
o sea, tanto el XY y el XJ, vistos como funciones multicomplejas, y se puede prolongar analíticamente. Es decir, que esto no solamente va a satisfacer para el cono de luz, o sea, para el cono de luz, ¿no? Porque esto, los conjuntos X y XJ, o sea, que satisfacen estos datos en el cono de luz, ¿no? Entonces, vamos a decir que por prolongación analítica satisfacen todo el espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces, implica que LJK, o sea, que esos lambdas es una matriz de Lorentz. Entonces, a ver, veamos que es una matriz de Lorentz. Veamos que verifica que es una matriz de Lorentz. Fíjense que aquí DI, DJ es igual a XI, XJ. Y esto es igual a DI, J. Ok. XJ. Ya. Habíamos dicho que para simplificar el problema XI, habíamos dicho que esto es, atrás está, que habíamos dicho que esto es X sombrero K es igual a lambda K J X J. Bien. Y si yo coloco aquí en esa igualdad, voy a tener lo siguiente. Aquí voy a tener este de IJ, XI, XJ igual a. Entonces, esto es igual a la de IJ. Ahora bien, esto va a ser lambda, ¿sí? J, X. Como esto era acá, entonces aquí en este caso va a ser I, ¿sí? En este caso va a ser P. Ok. Entonces, esto por lambda, acá tiene que ser J, en este caso puede ser Q, XQ, ¿sí? Para que no haya confusión con los índices y no volver a repetir un índice que ya definí. Ahora bien, fíjense, esto no es más que el producto escalar de X con X, ¿no ve? Lo voy a llamar así, con puntito directamente. Y esto no es más que el producto escalar de lambda P y lambda P por X, Q, J, X, ahí está. Entonces, producto punto, ¿sí? Producto punto. O sea, estamos utilizando producto punto, ya no lo estamos utilizando textualmente. Ok, ¿y esto qué es igual? Esto es igual a una matriz L multiplicado por X, P, por una matriz L multiplicada por X, o sea, simplemente X, así, X, ¿sí? Producto punto. Y esto, fíjense, esta es la definición de una matriz de Lorentz. A ver, ¿se acuerdan? Lo que es una aplicación de Lorentz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que todas las aplicaciones lineales, tales que satisfacen esto, deben ser matrices de Lorentz. Ahí está. O sea, sí, eso. Entonces, eso es lo que quiere decir. Quiere decir que todas las aplicaciones lineales en este espacio de Minkowski, tal que esto siempre es válido, deben ser matrices de Lorentz. ¿Alguna pregunta? Ese resultado es bien importante. O sea, si es una aplicación lineal en ese espacio, ¿sí? Tal que cumple el segundo y el primer postulado, o sea, los postulados, entonces implica que esa aplicación lineal necesariamente tiene que ser una matriz de Lorentz. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Paciencia. Pero eso implica que esa matriz es una matriz de Lorentz. Bien. Entonces, eso. Luego, vamos a considerar aquí, ¿dónde me he quedado? Aquí está.
Por problema, bueno, esto implica que es una matriz de Lorentz. Veamos algunas transformaciones de Lorentz. O sea, ¿qué quiere decir? Que, entonces, esa aplicación lineal implica que, si es una aplicación lineal, implica que necesariamente es una matriz de Lorentz dentro de ese espacio que estoy construyendo que satisface el primer y el segundo postulado. Entonces, veamos algunas transformaciones particulares. Dice, consideremos dos observadores que se encuentran en el dos plano, ¿sí? O sea que, por ejemplo, el x2 y el x, o sea, la coordenada, la segunda coordenada y la tercera coordenada son ceros. Entonces tenemos x sombrero 1 es igual a ver, ¿de dónde viene esto? Viene de aquí, ¿no ve? O sea, si yo multiplico esto, o sea, para x1, ¿qué sería? Sería 1 aquí, lambda 1 por x, x1 más lambda 2, lambda sub 2, x2, etc. ¿no? Para cada componente. Entonces, en este caso, como sabemos que x2 es 0 y x3 es 0, estamos en esta subvariedad. Entonces, las componentes x1 y x2 se anulan, ¿no? Porque estamos aquí. ¿Sí? Porque el observador está en esta subvariedad. Entonces, lo que sí podemos decir, continuando con haciendo la multiplicación matricial, esto va a seguir, y esto va a quedar así. ¿Ok? Bien, entonces, esto sería la matriz, la transformación de Lorentz. ¿Sí? Entonces los demás términos se han ido, pues me queda eso. Entonces, yo quiero saber cuáles son estas componentes. Entonces, tenemos aquí 4 incógnitas. En realidad, como la matriz de Lorentz es una matriz simétrica, entonces tengo estos, o sea, tengo aquí, sí, 3 incógnitas. ¿No? 4 incógnitas. No, son 4 incógnitas. No estoy garantizando que la matriz de Lorentz sea simétrica. No, 3 incógnitas. Debe 4 incógnitas. Bien, entonces, de la condición, sabemos que una matriz de Lorentz verifica lo siguiente, habíamos dicho que la matriz de Lorentz verifica que L transpuesta por D, ¿qué era D? Era la matriz del tensor métrico. O la matriz de Lorentz, la transpuesta por el tensor métrico por la matriz de Lorentz es igual a D, no es L, es D, ¿sí? Es igual al tensor métrico. Bien, obtenemos 3 ecuaciones. Entonces, al hacer la multiplicación matricial, ¿sí? E igualando componentes a componentes, tenemos ese sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Planteamos soluciones, vamos a plantear soluciones. ¿Cuáles serían las soluciones para eso? Nos vamos a plantear las soluciones siguientes. Voy a decir que L11 al cuadrado va a ser coseno cuadrado de A para cierto alfa, ¿sí? Coseno hiperbólico. ¿Sí? Certificando el coseno hiperbólico, ¿cómo define el coseno hiperbólico? Cos hiperbólico x, e a la x más e a la menos x entre 2. ¿Verdad? Coseno hiperbólico, lo mismo, solo con signo negativo. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que sabemos que cos hiperbólico más seno hiperbólico es igual a 1. ¿Sí? Bien, entonces cos hiperbólico menos seno hiperbólico igual a 1. Fíjense que acá cumple. El L11, si yo lo coloco ahí, el L14 seno hiperbólico igual a 1. ¿Sí? Son identidades. El L4 coloco aquí, el L4 y el L14 lo mismo. Perfecto. Solamente que este es para un alfa prima y el otro es para un alfa. No necesariamente iguales. Ya, esta se cumple. Si nosotros hacemos esto y algebraicamente hacemos un cambio de identidades, también cumple. Entonces son soluciones, ¿sí? Que dependen de un parámetro. ¿Sí? Claro, o sea, deberíamos esperar que son 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Deberíamos esperar que por lo menos estén en términos de un parámetro. Ahora bien, consideremos las transformaciones galileanas de esta forma. O sea, sabemos que, bueno, aquí hay que hacer una comparación de que vamos a ver cuáles son las características y hay que ver qué es lo que vamos a plantear los L's a partir de una transformación particular. ¿Ya? Entonces, por comparación, fíjense que, porque esto, vamos a tomar el significado físico de estas soluciones, tiene que ver con
con la relatividad especial que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si las velocidades a razón de la velocidad de la luz son muy pequeñas? Entonces, se aproxima bastante a la relatividad galileana. Entonces, lo que hago es, esto lo puedo plantear como si fuese, o sea, inclusive sin necesidad de recurrir a esa analogía que estoy haciendo. Simplemente decir, bueno, pues podemos plantear y decir que esto, el número que está aquí debe ser, porque aquí hay un cuadrado. Cuando yo saque raíz, voy a tener un problema. Voy a tener aquí un más menos, a ver. Aquí un más menos, más menos, más menos. O sea, no puedo sacar raíz cuadrada así nomás. Debo tener cuidado. Entonces, por esta analogía de acá, voy a decir que la primera componente tiene signo positivo, la L44 tiene signo positivo y las demás sí me está permitido sacar el más menos. Bien, entonces de la tercera condición, fíjense acá, ¿cuál es la tercera condición? Esta de acá, que es cos hiperbólico cuadrado de alfa por seno hiperbólico de alfa cuadrado, o sea, en otras palabras, cos hiperbólico de alfa por seno hiperbólico menos cos hiperbólico por seno hiperbólico. Eso se parece a la suma de, análogamente cuando hacemos el seno de la suma de dos ángulos, lo mismo aquí se hace. ¿Sí? Llegamos a esto. Entonces, esto implica que sabemos que la función sen es una función inyectiva, ¿verdad? Entonces, si es una función inyectiva, entonces lo único que hace sen a cero, hacer sen hiperbólico de cero es cero. Entonces comparamos, ¿verdad? Las primarias, porque son funciones inyectivas. Entonces decimos que alfa más alfa prima es igual a cero. Eso implica que alfa prima es igual a más menos alfa. Okay. Entonces, por tanto, simplemente esos alfas habían sido esos mismos alfas de aquí. Bien, observamos un caso particular. Considere un evento correspondiente al observador sombrero E, o sea gráficamente en el espacio-tiempo estaría ahí, ¿no ven? Este de acá, que está en ese sistema de coordenadas. Bien, entonces, por otro lado, es el mismo que mide, o sea, que tiene estas coordenadas. Bien, entonces, utilizando estas transformaciones, la coloco aquí, la coloco acá, ¿sí? Coloco lo que ya había calculado. Entonces, llego a esto, ¿sí? Entonces, lo que equivale a lo siguiente. Entonces, vean que en esta parte, si yo llevo al otro lado, ¿sí? Entonces tengo x1 más menos x1 cos hiperbólico más menos x4 seno hiperbólico. Ya. Ahora, yo voy a dividir el cos hiperbólico. Seno hiperbólico sobre cos hiperbólico es tan hiperbólico. x1 sobre x4, aquí había sido. Aquí es con respecto al observador sin sombrero, es la velocidad. Entonces, eso en este caso, fíjense que x1 sobre x4 es tan hiperbólico de alfa. ¿Y cuál es el codominio de tan? Es más 1 menos 1 abierto. O sea que eso no va a ser, nunca va a llegar a 1. ¿Sí? ¿Sí? Del tan hiperbólico, ¿no? No me refiero al tangente, sino al tan hiperbólico. Entonces, este resultado tiene consecuencias físicas profundas. A ver, dice que la velocidad de cualquier... Aquí estoy estudiando a un observador, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad de cualquier observador en movimiento, ya, esta parte de cualquier partícula con masa la voy a concluir más adelante, ¿sí? Pero lo que me interesa es que la velocidad de cualquier observador en movimiento debe ser estrictamente menor que la velocidad de la luz. O sea, esto es importante, más allá de lo que puede hacer la teoría, o sea, la inicial, esta es más formal. Esta predice que un observador, o sea, si tú eres observador, ¿no? No te estoy diciendo que si tienes masa o no, eso no interesa, pero simplemente el hecho de que seas observador
no puedes sobrepasar la velocidad de la luz. El simple hecho, ¿sí? No puedes sobrepasar. El simple hecho o sea, de ponerte un sistema de referencia ya te está limitando ahí, que no puedes, ¿no? O sea, esta parte no lo predice. O sea, en la teoría especial original no lo predijo, ¿no? Pero esta sí lo predijo, que si tú eres observador, no puedes llegar a la velocidad de la luz. O sea, S1 es la velocidad de la luz, ¿eh? Ya hemos dicho que esta tiene dimensiones de longitud y de tiempo, ¿sí? En este caso, para nosotros, C es igual a 1. Entonces, con esto concluyo lo que es la primera parte. ¿Sí? La teoría no tiene, digamos, eso ya se tomaba estudiando. No, no. Más bien, o sea, está claro los dos postulados. Si un postulado te dice que No, digo, la teoría antes de física, sí, claro, ya lo tomaron los. que la velocidad no puede sobrepasar la velocidad de luz. No, pues eso ya no sería postulado, sería consecuencia de los postulados más bien. Está claro, clarito dicen los postulados. La velocidad de la luz respecto a cualquier observador de una fuente, de cualquier observador inercial de una fuente de luz es la misma. El autor te decía que las leyes de la física son las mismas para cualquier observador inercial. O sea, ahí no te está diciendo nada que ningún objeto puede pasar a más de la velocidad de luz. Eso más bien es consecuencia de sus postulados. ¿Sí? Pero lo que no te predice es esta parte. No te dice que un observador, o sea, que si tú eres observador, aunque esa parte sí es un poco interesante. Podría plantearlo así, ¿no? Un problema abierto sería, ¿no? ¿Qué tal si un fotón fuese un observador? O sea, o sea, porque si ese fotón, según esto, hace una contradicción, ¿verdad? ¿Sí? Parece una paradoja ahí, ¿no? De hecho, es una paradoja dentro de esta teoría que se podría comentar después. Pero solo si es un fotón observador. Pero el hecho de que seas observador ya te está limitando que no puedes sobrepasar. ¿Ya? No sé si ya se ha comprendido el significado físico. Sí, por eso les he aclarado. O sea, esto es una formalización de la teoría especial de la relatividad. No es la teoría especial de la relatividad así como un curso, o sea, como lo estoy presentando inicialmente. ¿De acuerdo? Además, como comentarios, lo que en este espacio no se cumple el postulado de las paralelas. ¿Sí? Ya de hecho, o sea, no quise hacerlo esta parte porque me gustaría explotar las partes geométricas en la general, no en la especial, ¿no? Pero como comentarios es que el postulado de las paralelas aquí falla. Falla también el que el concepto de ángulo no existe, ¿no? El ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores, recuerda que está asociado a su producto escalar. Entonces, y se acuerdan que el cos digamos, de dos vectores, de B y de U, es U.B dividido entre sus normas, ¿no? Norma de U, norma de B. Y esa norma, ¿quién la da esa norma? El producto escalar. Norma de U al cuadrado es U.U. ¿No? Entonces está asociado. Entonces, como en este caso, U.U puede ser negativo, ¿sí? Entonces, o sea, no puedo normar este espacio. O sea, el concepto de distancia clásica no existe. Si yo quiero utilizar una distancia, debo utilizar otro tipo de métrica para medir distancias. Pero eso ya es más adelante, ¿sí? Lo que se va a discutir. Aquí simplemente he mostrado el resultado más importante, matemático y físico. Matemático es que toda transformación lineal en este espacio es una transformación de normas. Resultado físico, todo observador no puede sobrepasar la velocidad de la luz.
observador. Suficiente que seas observador, no puedes. Es algo nuevo, o sea, no lo que dice la teoría original, pero sí aquí sí. Bueno, esto ya sería los espacios posibles en la general, a lo que calcula sería 35. Los espacios posibles en la Sí, general. los posibles. Mira, sí, de hecho es cierto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tiene que ver eso? Eso es un asunto topológico, porque lo que pasa es lo siguiente, que, a ver, en R1, en R2, en R3, la estructura diferencial es la misma, salvo isomorfismo. Ahora, en R4, en los espacios topológicos de R4 y R7 admiten estructuras diferenciales diferentes, o sea, cartas diferentes. Entonces, en el caso de R4, depende a la carta, al atlas maximal, me va a dar diferente tipo de estructuras. Y tiene que ver con lo que tú estás hablando. ¿Sí? O sea, pasan cosas raras ahí. En R3, o sea, los atlas, si digamos tengo un atlas y planteo otro atlas, esos atlas están relacionados a través de un isomorfismo. En cambio, en R4, o sea, tengo un atlas, tengo otro atlas y no necesariamente esos están relacionados con un homomorfismo. Hay contraejemplos. Y de hecho ya se ha probado que en R4 sí hay otros tipos de estructuras. Esa es topología sobre. ¿Más preguntas? Ya. Entonces, no sé si la han visto en el Classroom. He puesto unos ejercicios de sueltos, ¿sí? Sobre lo que es variedades suaves, ¿no? El problema que decía que demostrar que S2 es una variedad suave, ¿no? Y ahí a demostrar, he sido bien detalloso ahí. Traten de leerlo, ver si lo captan. Yo he sido lo bastante meticuloso posible. En una demostración matemática generalmente no es así, o sea, son pocos pasos, pero trata que el lector sea, digamos, que entienda con qué objeto se ha hecho esa demostración. Entonces traten de leer. El ejercicio 16 que es mostrar que S2 es una variedad suave, es largo. Bien, eso sería. Ahora, ¿por qué es importante? Les decía, ¿no? Esto de las variedades suaves. Porque no es tanto, como han visto en la especial, no se ve tanto. Solamente lo bueno es que en el axioma nos dice que solo hay una carta más. O sea, una clase y con esa clase ya tranquilamente puedo trabajar. Pero en relatividad especial no. O sea, los atlas van a ir variando de punto a punto. ¿Y por qué? ¿O de quién depende eso? De la distribución de masa, energía y potencia. ¿Sí? Se relaciona, ¿no? O sea, solo con esas posturas posmoleculares vamos a tener la consecuencia de que el tangente hiperbólico que no puede ser igual, bueno, como dijo, oscila, ¿no? Sí, nunca es igual, es abierto. Sí, claro. Sin embargo, con una relatividad que, como hemos estudiado, se basa en las transformaciones de Lorentz, donde cuando, por ejemplo, igualabas la velocidad de la luz, tenías un número en cero, y cuando lo superabas tenías una raíz en un número negativo. Sí. Sin embargo, siempre se llega a la misma idea, ¿no? De que no se puede igualar o superar la velocidad. Sí, claro, por eso, ambas conclusiones, o sea, esta es una teoría más formal, pero la esencia es que deben llegar a las mismas conclusiones. O sea, una teoría física, así fuese formal, o no sea bien bonita, o no esté, porque de hecho, por ejemplo, hablando de esto como comentario, por ejemplo, yo he visto, habla de lo mismo en una bibliografía, pero no habla con variedades suaves, sino con variedades que sean hasta 3 veces diferenciables nada más. ¿No? Pero ya no me voy a complicar, o sea, voy a decir que sean suaves. ¿Eso me hace mal? O sea, ¿eso hace que sea mala teoría? Te pregunto. No, simplemente
clase, en la siguiente sesión, perdón, vamos a ver lo que es mecánica. ¿Sí? Primero lo que es el grupo de Lorentz, ¿sí? Que nos va a dar, vamos a probar que cualquier transformación de Lorentz es como una composición de grupos de transformaciones de Lorentz simples. Una simple hemos visto esa, ¿no? Lo acabamos de ver, eso es una simple. Se puede componer cualquier transformación de Lorentz. Por ejemplo, en un sólido rígido, digamos que se mueve, no sé, ya sea, digamos, que se mueve, tiene movimientos rotacional y pues tiene movimiento translacional. Entonces, ahí hay cosas que puedo utilizar para aplicar este tipo de problemas. Importante que sabes que un sólido rígido, o sea, podemos estudiarlo utilizando matrices, ¿no? O sea, en física teórica uno entonces sí, se puede, o sea, es importante. Luego de eso, termino eso, vamos a empezar luego con lo que es variedades riemannianas, que es antes de entrar a la general, que eso sí es importante, porque sin variedades riemannianas no se puede hacer. ¿Ya? Eso sería. Muchas gracias por su tiempo. Termino.